Bienvenidos amigos. Este vídeo no será tanto de desmontar un mito, pero sí de explicar, o intentarlo por lo menos, la idea tan arraigada que tenemos todos de que la culpa de las derrotas militares de Alemania se deben casi que exclusivamente a las malas decisiones del Führer. Y la verdad, que sabiendo esta parte de la historia, solo sabemos la mitad de los hechos. ¿Conocéis aquel dicho que toda historia tiene dos lados? Pues bien, es mundialmente famoso que la culpa de la derrota militar de Alemania fue de las decisiones militares del austríaco. Y este lado de la historia, que es el único que conoce la gran mayoría de las personas, es el lado explicado por el general Halder en la posguerra. Centrémonos en el otro lado de la historia, y en vez de escuchar tan solo el lado explicado por Halder en la posguerra, vamos a ver qué hizo Halder durante el segundo conflicto, a escala mundial. Antes de continuar, no hay un libro concreto centrado en los hechos y datos que explicaré, pero hay numerosos en los que podemos ver las discusiones y las decisiones dentro del Estado Mayor alemán, y podemos vislumbrar lo que voy a explicar y resumir aquí. Antes de centrarnos en el maravilloso Halder, vamos a repasar cuál fue la actitud del líder alemán en las decisiones militares de entre 1939 y 1941. El líder alemán era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Alemania. Si se me permite el ejemplo, que debe ser conocido por todos, el presidente de los Estados Unidos también es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Él, en algún supuesto caso cualquiera, decidirá si se ataca un país o no, pero jamás decidirá los pormenores de las operaciones. Esto es, por dónde atacar, cómo, con qué tropas, la logística y todo el enorme entramado de una operación militar. Él decidirá el objetivo general, pero las decisiones operativas y tácticas las desarrollarán los generales. Y exactamente eso es lo que hizo el líder alemán hasta 1942. ¿Pero qué ocurrió hasta 1942 para que el austríaco dejase de confiar en sus generales? En 1939 decidió que se atacaría Polonia, pero los planes de la invasión fueron desarrollados por sus generales, casi sin intervención de este en las decisiones. En 1940 creyó oportuno la invasión de Noruega. Voy a aprovechar este ejemplo simple y conocido por todos para explicar un punto de vista. Probablemente lo conoceréis, un canal en inglés sobre este conflicto que se llama TIC. Yo solo he visto unos 4 vídeos, más o menos, pero en este constantemente explica que el líder alemán tenía una visión estratégica del conflicto, a diferencia de sus generales, que por mucha tradición militar prusiana que tuviesen, tan solo se centraban en los objetivos militares que hacían vencer las batallas. Aquí, un ejemplo simple de la visión estratégica del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas alemanas. El líder alemán sabía que si se bloqueaba el suministro de mineral de hierro proveniente de Suecia, la maquinaria industrial, y por lo tanto bélica, llevaría a Alemania a no poder permanecer en guerra. Sería derrotada. Difícilmente un general del ejército, por mucha tradición prusiana, pensaría en esta visión estratégica. Ellos pensaban y estudiaron para ganar en el campo de batalla, no en lo que las fábricas necesitaban. Teniendo esa visión estratégica, ordenó la invasión de Noruega. Sus generales desarrollaron el mejor método de llevarla a cabo, como debe ser. Decidiendo que era la hora de invadir Francia, sus generales desarrollaron las posibilidades de ataque, siendo conocido también que había la posibilidad de atacar igual que se hizo en la Primera Guerra Mundial, o realizar un osado ataque a través de las Ardenas, como se hizo. El líder alemán escogió, y por lo tanto decidió, el plan general que creyó mejor. Él tenía la última palabra como comandante en jefe, pero los planes y las minucias de estos estaban en manos de sus generales. Hasta aquí, el papel correcto de un comandante en jefe. Un ejemplo de cómo el Führer tampoco era un loco que no sabía lo que hacía, por lo menos en 1940. Basta ver el desarrollo de los planes del asalto a la fortaleza de Ben Emael por parte de los paracaidistas alemanes, y cómo el líder alemán contribuyó en el método de derrotar a una de las mejores fortalezas de la época, que protegía 3 puentes que podían llegar a frenar en seco a la Blitzkrieg alemana. Hasta aquí, en general, todo correcto. Vámonos a 1941, en la Operación Barbarroja, y aquí, bienvenidos al maravilloso mundo de Halder. El líder alemán decidió que era la hora de invadir la Unión Soviética. Aquí podríamos analizar si la decisión estratégica de abrir un segundo frente en ese momento era correcta o no. Contra más demorase el ataque, más fuerte sería el ejército soviético. Pero vamos a lo que interesa. El general Halder era un miembro del Estado Mayor alemán, pero era más que eso. Era el jefe del Estado Mayor General del alto mando del ejército. El líder de Alemania instruyó para que el ataque principal sobre la Unión Soviética se realizase sobre el frente sur, sobre los campos de trigo de la región ucraniana,
para posteriormente poderse dirigir hacia otro recurso estratégico, el petróleo del Cáucaso. Una vez más, tuvo la visión estratégica de hacerse con los recursos, en este caso soviéticos, y a su vez, debilitar al enemigo quitándoselos. Y tan equivocado no creo que estuviese, no porque lo piense yo, sino que todo el entramado defensivo soviético se concentró precisamente allí, en el frente sur, previendo que el ataque principal alemán sería allí. Caso aún no lo hayáis visto, al final de este vídeo encontraréis uno donde explico los planes defensivos soviéticos de Barbarroja. ¿Qué hizo el general Halder? Vámonos al maravilloso mundo de Halder. El jefe del Estado Mayor General del Alto Mando del Ejército, el señor Halder, desobedeciendo al Führer, manipulando, maniobrando y mintiendo al comandante en jefe, y por supuesto a escondidas de este, fue concentrando recursos y tropas en el frente centro, para que el objetivo principal de la operación Barbarroja no fuesen los recursos soviéticos de la región sur, sino Moscú. El líder alemán quería los recursos soviéticos pensando estratégicamente en todo el conflicto. Los generales alemanes querían un objetivo militar para derrotar a la URSS, en este caso, Moscú. Hasta aquí, el líder alemán, como comandante en jefe, daba un objetivo global a sus generales, y estos desplegaban sus tropas y realizaban las maniobras que consideraban apropiadas. En general, sin excesivas intervenciones del austríaco. Camino a Moscú, por ejemplo, y ya explicado en un vídeo que encontraréis también al final de este, el líder alemán tuvo que ordenar el desvío de tropas para atacar a la mayor concentración de tropas soviéticas, que estaban en Ucrania. Los generales alemanes continuaban queriendo avanzar hacia Moscú, sin pensar ni en los recursos, ni en las tropas soviéticas allí acumuladas. Por poner otro ejemplo, es como si el austríaco decidiese atacar Francia a través de las Ardenas, y el jefe del Estado Mayor alemán no le hiciese caso, y a escondidas de este, atacase con un plan semejante al de la Primera Guerra Mundial. ¿Empezáis a entrever por qué el líder alemán acabaría por desconfiar, no escuchar más a sus generales y tomar él todas las decisiones? Otro ejemplo famoso. El líder alemán envió a Rommel al norte de África y le ordenó que defendiese la posición. ¿Qué hizo Rommel? Atacar, y avanzar, y avanzar, y avanzar. Aquí, por lo menos Rommel tuvo grandes éxitos, así que es difícil quejarse. ¿Pero no se supone que un general debe obedecer a las órdenes de sus superiores? Por cierto, volviendo al maravilloso mundo de Halder, tras apenas 14 días del inicio de la operación Barbarroja, Halder anunció que la guerra estaba vencida. En el verano de 1942, el líder de origen austríaco continuaba queriendo los recursos del sur soviético, el petróleo del Cáucaso. Nuevamente, quien desarrolló los planes de la Operación Azul, como jefe del Estado Mayor, fue el señor Halder, aunque de esta vez el líder alemán, desconfiado, siguió de cerca los movimientos de Halder, ya que obviamente era capaz de hacer algo completamente diferente de lo ordenado. A estas alturas, el líder alemán tiene que intervenir en los pormenores de las operaciones, gracias a la deslealtad de sus generales, algo que, en general, no había hecho hasta el inicio de la Operación Barbarroja. Por varias razones, la Operación Azul también fue un fracaso, y Stalingrado fue un punto de inflexión en muchos aspectos. Entre ellos, y viendo cómo estaba desarrollándose el conflicto, el líder alemán deja definitivamente de confiar en sus generales, y desde entonces empieza a tomar todas las decisiones y a no escuchar a sus altos oficiales. A estas alturas, el comandante en jefe destituye a varios generales, entre ellos a Halder. Halder fue dispensado en septiembre de 1942, y desde entonces, el austríaco empieza a tomar las decisiones militares personalmente. Desde Stalingrado, posiblemente, la guerra estaba perdida, y es probable que fuese el peor momento para que cualquiera asumiese el liderazgo del ejército. Y desde entonces fue el propio líder alemán en persona. En Stalingrado la marea cambió, y si bien el líder alemán sí que tomó muchas malas decisiones, no son pocas, a esas alturas difícilmente había algún que otro general capaz de equilibrar la situación. Quizás sí que había 3 o 4 generales capaces, de más o menos, contener temporalmente la situación. Von Manstein, por ejemplo, pero al final acabaría siendo el mismo. Y es posible que el líder de Alemania, después de Stalingrado, fuese consciente que la derrota era inevitable, y en parte explicaría su posterior desquicio, el por qué ya no escuchaba más a sus generales, o incluso que se sintiera traicionado, sin olvidar que ya de por sí tenía una de las mentes más oscuras de la historia. Halder acabaría siendo prisionero de las tropas estadounidenses, y en la posguerra vivió hasta 1972. Fue prácticamente el principal artífice de que conozcamos hoy en día, casi todo el mundo, de que la culpa de absolutamente todo fue del líder alemán. Y estoy hablando únicamente, y todo el tiempo, de los aspectos militares. Y en parte tiene razón, pero no os preocupéis, que no explicó con tanto énfasis como él, personalmente,
desobedeciendo, manipulando y maniobrando a espaldas de su líder, dejó aún más desquiciado a un personaje ya de por sí desquiciado. A pesar que Halder tiene razón, en parte, hasta septiembre de 1942, él fue el jefe del Estado Mayor General del alto mando del ejército alemán, hasta entonces sin demasiadas intervenciones impuestas por el austríaco, y por lo tanto, Halder también es el principal responsable del fracaso militar de la Operación Barbarroja. Pero esto, obviamente, no lo explicó con tanto énfasis. Hay que reconocer que siempre es más fácil culpar a los otros. Muchos aspectos fueron los que intervinieron en la derrota de Alemania, como los inadecuados servicios de inteligencia, por ejemplo, entre muchos otros. Pero Halder, sin duda alguna, también fue uno de ellos, desobedeciendo y desquiciando a un dictador. Quizás intervino el orgullo prusiano al recibir órdenes de un cabo bohemio. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.